Puede suceder que querramos donarle a un hijo algún bien que tengamos dentro de nuestro patrimonio familiar. Para eso, hoy vamos a responder preguntas al respecto de lo que implica donar en vida. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las implicancias en lo impositivo? Hablamos con el notario Juan Manuel Area. Juan, tengo determinada cantidad de bienes en mi patrimonio y tengo el deseo de dejarle algo a mi hijo, por ejemplo, algún inmueble. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A través de una donación en vida, a través de una sucesión? Es un tema muy interesante Paula. Hoy el acceso a la vivienda está muy complicado. Los precios de las propiedades se manejan en dólares y está muy difícil conseguir crédito hipotecario producto de la inflación. Consecuentemente, aquella persona que trabaja, que tiene su pareja, que tiene ingresos en blancos, al no haber crédito hipotecario se les imposibilita el acceso a la vivienda. Es por eso que muchos padres, para beneficiar a esos hijos, tienen la idea esta que vos decís, de regalarle algo a su hijo. La forma de hacerlo es simple, fácil, sencilla, es a través de una escritura pública, que no es muy costosa, y eso facilita la recepción de ese inmueble. Normalmente hay dos formas de hacerlo, una donación pura, simple, o con reserva de usufructo. Esta reserva de usufructo lo que hace es posibilitar que la propiedad quede a nombre del hijo y el derecho ese de usar la vivienda de usufructo lo conservan los padres de manera vitalicia. Consecuentemente, al fallecimiento de estos, ahí se consolida el dominio. Bien, y en ese caso, o sea, cuando yo recibo esa donación, no tengo ningún poder de hacer nada sobre ese inmueble, digamos, no lo puedo yo vender hasta que mis padres fallezcan, por ejemplo, o hacer el derecho ese derecho de usufructo es un derecho real que se inscribe en el registro de la propiedad y, como te dije anteriormente, es vitalicio, con lo cual se puede disponer dos formas. Una es por renuncia, anticipadamente, en vida de los padres, o al momento del fallecimiento y consolidación del dominio. Esto funciona, digamos, desde hace mucho tiempo y es como una especie de reserva que se hacen los padres a los efectos de proteger su derecho, su propiedad. Tal cual. ¿Yo podría rechazar una donación? Sí, en realidad es un contrato bilateral, o sea, tiene que haber una parte que dona y otra que recibe la donación. En su momento, hace años atrás, era muy usual hacer una oferta de donación donde los padres ofrecían ese inmueble en donación y la aceptación de manera diferida. Eso, a raíz de la modificación del Código Civil en el año 2015, cambió porque para aceptarla el donante tiene que estar vivo, ¿sí? Antes ese requisito no era tan importante, con lo cual no importaba el estado de sobrevivencia de esa persona que había hecho la donación. Hoy por hoy necesita, como dije, estar vivo. Y en materia impositiva, ¿hay impuestos que recaigan sobre el donante y el que recibe? Sí, así es. En provincia de Buenos Aires existe el impuesto a la transferencia gratuita de bienes. Todos aquellos bienes que son dados sin una contraprestación a cambio, no importa cuál sea, una sucesión está grabada, una donación está grabada, tanto de bienes muebles como inmuebles, entonces están alcanzados por este impuesto, ¿sí? La ley impositiva de cada año establece cuál es el mínimo no imponible, con lo cual a partir de ese monto se tributa. Y para dejar en claro, ¿cuál sería la diferencia entre sucesión y donación en vida? ¿O qué ventajas tiene una frente a la otra? A ver, hacer una sucesión es un proceso judicial, ¿sí? Escapa a la tarea del notario. Hacer la donación es de alguna forma una planificación patrimonial de esos bienes que una persona tiene. Nosotros como escribanos siempre aconsejamos esta planificación a los efectos de dar un acabado cierre digamos, a ese proceso que es la vida desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Como una forma también de anticiparse y de evitar ciertos problemas que una familia podría llegar a tener una vez que fallecen los padres, no se tomaron decisiones previamente, ¿no? De esto siempre hablamos. Sí, esto siempre se habla y también hay que tener una cosa en cuenta en esto, es que todos los, digamos, herederos de esa persona son iguales ante la ley, con lo cual, digamos, eso tiene que ser equilibrada, ese reparto de bienes, ¿sí? Si no, el Código Civil prevé determinados actos para, digamos, establecer alguna compensación
entre ellos o reclamar a aquel que recibió más en desmedro de otra persona, de otro heredero. Juan, ¿y puedo yo disponer de todos mis bienes y decir, bueno, tengo esto, lo dono todo a un solo hijo, por ejemplo, o dono todo a una ONG? ¿Puedo decir eso o estoy regulada, digamos? En realidad, todos los hijos son iguales ante la ley, ¿sí? Partamos de ese principio. Entonces, el Código Civil establece una parción de esos bienes que sí o sí van a los hijos, que se llama legítima. El excedente de esa legítima, sí uno lo puede disponer libremente a favor de uno de los herederos o de un tercero. Por último, Juan, ¿se ha visto en los últimos años un cambio de tendencia, una mayor variación sobre lo que son consultas de donaciones? Sí, fundamentalmente hubieron dos hechos que posibilitaron este cambio, este aumento en las consultas y en las donaciones efectuadas. Por un lado fue la pandemia, ¿sí? Que cambió la vida de todos y hizo pensar un poco más hacia adentro en esto que hablamos de la planificación familiar. Y por otro lado fue una reforma al Código Civil en diciembre de 2020, donde de alguna forma quitó la observabilidad que había sobre los títulos provenientes de donaciones. Consecuentemente de eso, según el Centro de Estudio del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, que almacena este tipo de información, se ha incrementado de manera muy importante durante el 2020 y 2021 la cantidad de actos, y si vamos concretamente a lo que está pasando ahora en 2022, vemos que en el primer trimestre del año, ¿sí?, las donaciones han crecido más de un 10% trimestre contra trimestre de este año. En consecuencia, esto generó una incumbencia, además de otros actos que hacemos los escribanos. Perfecto, clarísimo, Juan. Y cualquier cosa, por supuesto, siempre recomendamos ir y asesorarse con su escribano amigo. Así es, ¿sí? Siempre en cualquier tema, principalmente en esto de planificación patrimonial, es conveniente contar con el escribano de confianza, consultar con el escribano amigo. Gracias, Juan. No, de nada. Evitar conflictos, pensar a futuro, planificar nuestra organización patrimonial. Todas estas temáticas pasan por acá. Desde el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires hablamos de decisiones que valen la firma.